Ahora, para formular un proyecto, yéndonos al caso particular que nos convoca hoy, primero proyectos de inteligencia artificial. ¿Ya? Y por tanto, son estos proyectos que, bueno, que ya hablamos. ¿Ya? Para el problema, o sea, para definir el problema, tienen que hablar de esto es como un formulario, es una especie de formulario cuando uno postula digamos, a Corfo o algún proyecto de ANID o fondos de alguna startup o cosas así. ¿Ya? Esto es como una especie de formulario de cosas que uno le van a pedir. Entonces, lo que le voy a hacer ahora es que le voy a pasar algunos problemas, un par de problemas. No, o sea, tengo un pool de problemas, 3 problemas, y vamos a hacer al azar que escojan el grupo ustedes, uno, y tienen que completar esto. ¿Ya? Como ejercicio, porque después, la próxima vez que nos veamos, el día 19 de noviembre, el día 19 de noviembre, tendrán que hacer esto para el proyecto de ustedes. ¿Ya? ¿Ya? Y eso significa que tienen que hablar para el proyecto ustedes tienen que hablar del problema que aborda el proyecto, contexto, situación actual y proceso actual. Como les dije, tienen que resolverse. Tiene que resolverse de alguna forma el problema. Eh, eh, si no se resuelve de alguna forma, seguro el problema no es relevante. ¿Ya? Se resuelve, ya sea manual, ya sea preguntándole al vecino, ya sea al ojo, pero se tiene que estar resolviendo. ¿Ya? Usualmente hay interesados, tienen que identificar a los interesados, los stakeholders, se refiere a los interesados, a los personas a los que va a influir el proyecto, a favor pero me refiero a personas a los que le va a hacer el trabajo más fácil o personas que van a perder el trabajo. O que la van a tener que reasignar, digamos, alguna otra funcionalidad. Esos son los stakeholders. O también organizaciones que van a influir este proyecto. ¿Ya? Bien. Eso tiene que tenerlo claro. Es curioso que tiene que hablar del problema y lo difícil que es el problema, lo que les cuesta hablar del problema. Después que uno deja muy en claro que el problema se pierde mucha plata en hacer eso, perdón, aquí en el 1 hablan de la plata que se pierde y los tiempos que cuestan y lo grave que es que no resolverlo bien. Y luego hablamos de la solución y ahí yo digo, habiendo dicho que este problema es tan grave, mi solución es esta y ahí uno propone su nueva forma. ¿Ves? Y en esta nueva forma, uno le dice la solución en particular, lo que interesa aquí es la arquitectura, que son las componentes. Y acá hay unos diagramas de software que uno dice aquí, entonces los usuarios van a ingresar acá, esto va a preguntarle a una base de datos, la base de datos va a responder, después esto va a llamar al sistema el sistema de predictor de no sé qué, y este va a responder el predictor. Y también este sistema lo vamos a usar para una página donde va a entrar otro usuario, a ver unas estadísticas, y le va a preguntar a este, no sé qué. Y hay unos diagramas de ese estilo que tienen que hacer, de las componentes digamos, las comunicaciones típicas del software típico. ¿Ya? ¿Ya? Eh, Diagrama de caso de uso. Por ejemplo, el diagrama de caso de uso lo vamos a ver un poquito más adelante. En este de arquitectura, en el caso de uso, hay un usuario que quiere hacer algo. ¿Ya? Claro, en el primero que les digo, la arquitectura no es tan así, es más estático de las componentes, cómo se relacionan. ¿Ya? Y dentro de las componentes, ¿sí? Y dentro de las componentes, usualmente están las apps de usuario. Se distinguen dos. Las apps de usuario, donde el usuario ingresa y hace cosas. Y hay otras componentes que son las de los modelos de IA, ¿ya? Que son los predictores, los clasificadores, las magias, digamos. ¿Ya? Es curioso a propósito, no sé de dónde sacan que inteligencia artificial es como un sustantivo contable, una inteligencia, dos inteligencias, lo he visto en especial en alumnos, eh, dos inteligencias, hablan de inteligencias artificiales, refiriéndose a los modelos. ¿Ya? Por favor, hablemos de los modelos. No es. Tengo que implementar una inteligencia artificial. Tengo que implementar un modelo de inteligencia artificial. Tengo que implementar dos inteligencias artificiales. ¿No? Dos modelos de inteligencia artificial. Ya, bueno, entonces aquí están las apps de usuarios y usualmente son estos dos, las dos cosas más importantes de estos proyectos. Claro, siempre va a haber de repente una base de datos y qué sé yo. Y uno hace las líneas ahí. Luego, en particular, bueno, y aquí tenemos que detallar esto. ¿Ya? Y esto, el siguiente paso,
Ya, pero eso lo vamos a detallar después, porque aquí en las apps de usuario van los casos de uso, ¿ya? En las apps de usuario. Pero aquí vean que el diagrama es un poco más grande. ¿Ya? Está la app de uso y las componentes, son todas las componentes que hay que hacer. ¿Ya? Ok, y luego cuando hacemos esto de acá, decimos los beneficios de la solución, si es que esto funciona, cuánta plata se va a ahorrar y los millones que ahorramos o que ganamos, qué sé yo. Eh, y ojo que aquí, no, bueno, dice, para los beneficios de la solución tienen que considerar los porcentajes de error o de precisión. Al menos dar una estimación. ¿Ya? Y para hacer eso tienen que estar... Bueno, ya. Sí, me falta en esta parte que me falta el estado del arte. Tienen que hablar un poco del estado del arte porque ahí es donde uno puede, pero ¿cómo si no lo he hecho? ¿Cómo voy a saber el porcentaje de precisión del estado del arte o los papers o la experiencia de otro en la que nos dice más o menos por dónde va? ¿Ya? Pero el estado del arte no sabe el contexto, en la primera parte. Claro, aquí. Claro, aquí. O sea, pues Sí. uno tiene que, dentro de la formación, uno habla de lo que están haciendo los demás. Y ahí uno habla digamos, de los otros están haciendo estas redes para decir cosas, y ahí uno tiene que saber por dónde va el porcentaje. Y con eso yo puedo dar una estimación más o menos de cuánta plata va a ahorrar esta empresa en este proyecto. ¿Ya? Por supuesto que todo más o menos, sí, más o menos. Uno interesa el rango, ¿cierto? Si la precisión es del orden de 95, 99, o 80, 60, o 40, 30. ¿Ya? Ok, eso es la solución. Y luego la metodología de desarrollo, ya, bueno, para ahora no tiene que hacerlo, para ustedes sí. Y vamos a hablar ahí un poco de la etapa, actividad y cómo voy a resolver este problema. ¿Cómo lo voy a hacer? Ahora que dije la solución, ¿cómo la voy a hacer? Requerimientos del proyecto, cuánto tiempo me va a costar, recursos, costos y a mí lo puse ahí, calidad de respuesta esperada. Sí, nada que ver este acá, pues, no. Que esto no es requerimiento. Podría ser un requerimiento a veces cuando uno dice calidad de respuesta más que esperada, requería o necesita. ¿Cierto? La calidad de respuesta, y veces que esta cosa no va a funcionar, o yo espero si tengo un predictor de algo que funcione más o menos bien. Y ahí hay unos rangos que se ven aceptar. Y riesgo del proyecto. Entonces, en la parte que aquí es donde vamos a adentrar un poco en esto, diseño de la solución. Ahí, entremos acá. Está el diseño de solución. En el diseño de solución, diseño de la solución, estas componentes, hay que hablar del nuevo proceso de automatización con, digamos, el que uno propone. La arquitectura de componentes, que era el diagrama que ya les hice, aquí va a haber una app, aquí va a haber un modelo que llama al modelo, el modelo responde y hay una base de datos y el modelo se entrena mediante sacando datos. Acá hay otra app que permite hacer cosas y esto comunica con un servidor de mail, que no sé, cosas que hay que hacer. ¿Ya? Y dentro de los componentes se destacan las aplicaciones de usuario y las componentes de inteligencia artificial. Ya, las componentes y una buena arquitectura diseña componentes. Bueno, aquí se te comentar, ¿cierto? Alta cohesión, bajo acoplamiento. Ahora se lo comenté a unos alumnos, pero de pregrado, y me quedaron mirando así como, ¿de qué estás hablando? ¿Qué es eso? Y como, ustedes han escuchado este término, ¿cierto? O no, esto es como un concepto clave de diseño de soluciones. ¿Sí o no? ¿Alguien han escuchado eso? Alta cohesión, bajo acoplamiento. ¿No? ¿Me voy a poner la manito ahí sí o no? O sea, eso ¿No? te lo enseñan ingeniero de software en la ¿No? escuela, pues. ¿Es cierto? Pero estos Sí. conceptos, ya, uno que sí, hay alguien que no. Bueno, entonces, bueno, Que ¿sí? eso es que el software esté como especializado, pero que no dependa a la vez de otras cosas, ¿no? Ya, sí, O sea, que haga justamente. como que haga como solo su pega y no dependa de otros tampoco. Efectivamente. Ya. Cohesión, eso es cohesión. Cohesión es que esto tiene que ver con las componentes, como con el tamaño de las componentes. ¿Ya? Y las componentes tienen que tener un objetivo claro que haga su pega y que la componente sea entendible lo que hace. Hace una cosa. ¿Ya? Ojalá así lo más claro, hace esto. Esta es la componente de facturación. O la componente de registro de horas. ¿Ya? Ya, eso es la cohesión. El tema es que para que un sistema funcione, eh,
hay comunicaciones entre las componentes. ¿Ya? Y esas comunicaciones es el acoplamiento. ¿Ya? El acoplamiento tiene que ver como con los mensajes que se mandan uno con el otro, y cómo el trabajo de una componente influye en cómo funciona la otra componente. ¿Ya? Y uno quiere cosas con bajo acoplamiento, porque si tienen mucho acoplamiento, si funcionan con mucho acoplamiento, la verdad es que es la misma componente. ¿Ya? ¿Ya? Entonces ahí es donde está el registro de facturación, por una parte, y el registro de horas es otra cosa. Si por alguna razón el registro de horas o el de facturación depende del registro de horas por algo, ahí hay un acoplamiento. ¿Ya? Uno le manda un mensaje a otro. ¿Ya? Pero si además después el de horas, el de facturación, por alguna razón, influye en el de horas, ahí ya se está poniendo raro. Ya que estén los mensajes en los dos sentidos. ¿Ya? Quizás como que hay una componente intermedia que une la comunicación de ellos. ¿Ya? Y hay una componente que no estoy viendo. ¿Ya? Entonces ahí es donde uno quiere hacer componentes con alta cohesión y bajo acoplamiento, en el sentido de que si las hago muy chicas, si hago, o sea, uno quiere hacer esto para dividir software en tareas menores y después se los paso a equipos. Y cada equipo hace su pega en forma independiente. Y hay que preocuparse de los acoplamientos, de entender las comunicaciones entre los equipos. Yo te mando un mensaje de esto, ya sí, y yo trabajo con él. Cuando uno divide la cosa en cosas demasiado chicas, muy atómicas, van a haber mucha comunicación entre estas componentes tan chicas. Y ahí está entonces algo con una cohesión muy buena, cada módulo hace una cosa. Finalmente hay procesos, y los procesos empiezan a comunicar muchos componentes, y eso va a hacer que haya alta acoplamiento, y eso va a ser difícil el desarrollo, porque cada uno va a ser uno, pero van a tener que verse demasiado de acuerdo. ¿Ya? En cambio, y por otra parte, si hago una componente muy grande, un monolítico, único, claro, es fácil porque el acoplamiento no está, porque está todo dentro de la componente, pero hay baja cohesión, no lo puedo separar. ¿Ya? Me recuerda a mí un poco esto, como la tarea de clustering. Es como que uno tiene que lograr agruparlo en clusters. En clusters que se parezcan entre sí y que sean distintos de los otros. Y este diseño de componentes, ya sea a nivel de componentes, pero dentro de una componente, y cuando uno está haciendo el software, ya digamos las clases programando, hay que hacer este mismo concepto. Uno va haciendo clases que tengan cierta tarea y que haya poca comunicación entre las clases, mucha comunicación entre las clases. Quizás falta una clase que las agrupe. ¿Ya? Ya. Entonces, esto es como de diseño de soluciones. Tienen que tenerlo siempre en mente. Poco acoplamiento, especialmente poco acoplamiento. El acoplamiento es malo, es costoso. Eh, fuente de errores. Fuente de errores difíciles de encontrar, de que alguien modificó algo y se cayó el sistema de otra parte. ¿Ya? Eso no puede estar sucediendo, y eso sucede por el acoplamiento. ¿Ya? Sucede, sucede, y uno no quiere que suceda. ¿Ya? Y por eso uno diseña con poco acoplamiento. ¿Ya? Ok, entonces en la aplicación de usuario hay que definir ahora vamos al caso específico de, en una solución de inteligencia artificial, siempre va a haber una aplicación de usuario. Alguien va a entrar ahí y va a mirar algo o va a hacer algo. ¿Ya? O sea, no siempre, pero lo más común es que suceda eso. ¿Ya? Y ahí es donde hay que hacer aplicaciones típicas, la aplicación web típica, y hay que diseñar esa aplicación. Yo espero que ustedes diseñen una aplicación y hagan maquetas, mockups se le llaman, o wireframes se le llaman a esto. Difieren un poquito así de qué estamos hablando, de la aplicación que va a haber que hacer. ¿Ya? La pueden definir ya sea por medio de dibujos como esto, o en lápiz y papel, en un cuaderno. No, esto es que saca acá, y de hecho estoy mirando y uno pone mockups y wireframe, hay un montón de software ahí, está como de moda esta cosa. De hecho se le llama las programaciones no code. Y uno puede hacer como aplicaciones sin programar nada. Es como que uno va solo deslizando y la aplicación está lista. ¿Ya? Claro, en realidad estos no codes son para hacer aplicación de verdad sin programar. Pero claro, hay parte uno haciendo estas aplicaciones para hacer el diseño de la aplicación. El diseño de la solución uno lo va haciendo así. Un diseño así como funcional, que igual yo cliqué, van apareciendo pantallitas. Ya, al menos yo no les pido eso, les pido unos dibujitos así como ahí y aquí,
Aquí escribe el nombre de usuario, aquí está el botón generar boleta y eso. Y los casos de uso son esas acciones que quiere hacer el usuario y por dónde, qué es lo que hay que resolver. Ok, esto es conocido, pero las componentes que digamos, son únicas para los proyectos de inteligencia artificial o que son, digamos, las más relevantes son las componentes de inteligencia artificial. Ya esos son modelos de Machine Learning ¿y cómo nos define esto? Los modelos de Machine Learning tienen una componente, tienen que definir entrada, salida. Aquí ingresan los datos de ventas del cliente, las últimas 5 ventas del cliente y me entrega un porcentaje de probabilidad de compra, digamos, porcentaje de indignado del cliente, o algo así. Y entonces uno tiene que definir en la solución qué componente van a tener que entrenar. Y esto se define mediante el vector de entrada o matiz de entrada. Digamos, aquí está la magia. Esta es la magia. Recibe un vector de algo y saca un vector de probabilidad. Y usualmente este vector de probabilidades, ¿qué es lo que hace ahí en la arquitectura? Alguien tendrá que usar esto para alguna cosa. Usualmente ya sea para mostrarle un resultado al usuario, o esto va para el servidor para una aplicación que toma esto y manda un mail, o no sé. Me imagino una presentación real poniendo el módulo de IA como magia. Sí. Es que lo tratan así. Sí, sí, es como algo mágico que le paso los datos del cliente y me dicen su porcentaje de fraude. Y con eso después automatizo para rechazarle el crédito. Bueno, digamos, esto de acá tienen que definir, al menos lo que yo espero, que ustedes definan entrada, salida. Los datos de entrada, los datos de salida. Ojalá lo más claro. Internamente, si el modelo es un árbol de decisión o red neuronal, LSTM, no se metan no es necesario a esta altura. Bien, uno asume cuando está diciendo la solución que los datos para entrenar existen. Eso fue como parte, bueno, del capítulo anterior, ¿cierto? Y que se tienen datos y probablemente se desarrollar y probablemente, si es que no hay datos, probablemente uno llega a la conclusión que había que desarrollar el proyecto antes de captura de datos. De hecho, en empresas chilenas es muy común eso, que hay muchos proyectos de captura de datos. Antes de hacer la guinda de la torta, digamos, la magia, como decían, hay que capturar datos, ¿no? Usualmente existe un proyecto de ciencia de datos y ese proyecto de ciencia de datos previo para entender esto. Y si no lo hay, el proyecto de uno debe de considerar una etapa de exploración. Y claro, y hay que, si uno va a hacer la exploración como parte del proyecto de inteligencia artificial, o sea, para automatizar, yo voy a partir viendo, aprendiendo, hay que tener ojo que hay una etapa ahí puedo descubrir que esto no se puede. Y que también puede ser necesario etiquetar más datos y qué sé yo. Y ojo, como parte del proyecto, si es que para el desarrollo del proyecto, uno requiere etiquetar datos, hay que considerar la etapa de etiquetado de datos en su propia relevancia. Usualmente uno tiene que desarrollar una aplicación de etiquetado. Tiene que hacer una aplicación de etiquetado. No tiene, pero es muy común. Etiquetar así por Excel, al menos para etiquetar buenas cantidades, eso no va a funcionar. Uno tiene que hacer unos programas, ya sea una página web que cargue datos y vaya guardando los datos en alguna parte o en algún formato, porque después no solo lo etiqueta una persona, tiene que etiquetar varias. Entonces hay que ir coordinando cuánto lleva etiquetado a cada persona. Probablemente eso es un proyecto. Hacer el proyecto de etiquetado. ¿Ya? Ya. En la metodología de desarrollo, en la metodología de desarrollo tiene que diseñar una arquitectura. Finalmente, metodología. ¿Qué es una metodología? Típico de ingeniería de software. ¿Qué es una metodología? Son los pasos que uno hace para resolver el problema. Es cómo enfrento el problema y cómo voy a ir trabajando para resolver el problema. ¿Ya?
primero voy a mirar alguna parte, voy a hacer una etapa 1, voy a hacer una etapa 2, etapa 3. Entonces, en la metodología tienen que, bueno, estos son como las tareas, finalmente la metodología tienen que ir en estas etapas de, bueno, diseñar la arquitectura, usualmente parte al inicio, como que hay que partir planificando en detalle. Desarrollar la aplicación de usuario, componentes, instalar el ambiente de producción y evaluar resultados al final. Siempre en estos proyectos requiere una etapa de evaluación de resultados, de medir la calidad de las respuestas. Y en realidad lo que me interesa aquí que vean es que en la metodología de desarrollo, lo más, acá hay dos conceptos, lo tienen que haber escuchado, ¿cierto? Cascada. La metodología siempre se menciona para no hacerlo, como que uno lo menciona como que es la forma más común y que no hay que hacer, pero que todos hacen, pero que no hay que hacer. ¿Ya? Que dice, hago esto así, uno primero, después el otro, después el otro, después el otro y termina. ¿Ya? Ojalá fuera así y muchos intentan hacerlo así, la verdad es que eso no hay que hacerlo, y en especial estas cosas no hay que hacerlo así. ¿Y cuál es la metodología que ustedes nos pueden decir? ¿Qué es lo que uno habla cascada para decir? Incremental. Incremental, ¿cierto? ¿Ya? O incremental es como medio antiguo el término, porque hay otro término un poco más moderno, al final es lo mismo. Agilidad. Ágil, exactamente, gracias. Agile le puse aquí, agile. ¿Cierto? Que ágil es muy... Agile es más mejor. Bueno, las metodologías ágiles esencialmente es incremental, pero más que eso, ¿cierto? Porque además habla todo, hay un concepto más social de cómo se tiene que ir gestionando el proyecto. ¿Ya? Ya, en el caso, sí que se manejan, pero se manejan en el caso de desarrollo de aplicaciones típicas. ¿Cómo se desarrollan estas aplicaciones incrementales o ágiles? Usualmente se instalan, lo que uno va haciendo es que uno va haciendo releases incrementales, ¿cierto? Este lo saqué de una cosa típica de metodología incremental, incluso estuve mirando otro gráfico y claro, todas las metodologías, Scrum tiene unos gráficos iguales pero más bonitos, más fancy. Pero usualmente es hacer esto, ¿cierto? Hacen como ciclos y que uno parte del inicio, toma los requerimientos, diseña solución, implementa, testea, evalúa y voy al siguiente ciclo. Y ahí uno va haciendo varias iteraciones y voy sacando releases, idealmente cada 2 semanas, como lo estándar que se pide, ¿cierto? ¿Cómo le llaman? Los sprints. En los sprints van haciendo release cada 2 semanas, ¿cierto? Y lo que me interesa que vean es que, no, antes de llegar allá, es que como ustedes están, como se conoce, es que estos sprints, estos releases, digamos, o en cada sprint uno toma lo que está por hacer, el backlog, toma las nuevas funcionalidades que hay que hacer, las hago y hago un release. Entonces, en cada release, en cada incremento, tiene funcionalidades. ¿Sí? Eso es como lo típico, ¿cierto? El botoncito algo lo voy a hacer en cierta etapa y luego en la otra etapa hago la pantalla algo y el botón siguiente botón. ¿Sí? Así es como se entiende la metodología ágil. Simplificando, ¿ya? Para que no se enoje, simplificándolo. Pero son incrementos en features. ¿Ya? Cuando uno hace las componentes de inteligencia artificial, no es así. Y la metodología incremental para los proyectos, para los módulos de inteligencia artificial, no, los incrementos son, bueno, ahí dice, en el caso de aplicaciones de usuario, los incrementos son funcionalidades. En el caso de componentes de inteligencia artificial, los incrementos son niveles de complejidad. ¿A qué me refiero con esto? Como les dije, ustedes tienen que hacer la magia. Le voy a poner un sombrero este sombrero de mano. ¿Ya? Entrada, pasa por la magia y da salida. ¿Ya? ¿Ya? Entrada, salida. Y que es el predictor de cliente indignado, por ejemplo. ¿Ya? Y uno parte, y esto va a ser siempre igual, y en los incrementos, o sea, en el primer incremento uno ya puede hacer esto mismo, pero con un modelo muy básico, que retorna constante, sí, ya no tan básico. El random y responde algo, ¿ya? Por decir algo, así como versión 0. ¿Ya? Y luego, en los incrementos, cada 2 semanas o cada el tiempo que uno lo defina, va mejorando la calidad de la predicción, pero la entrada y salida se va manteniendo. ¿Ya?
eventualmente podría la salida con los incrementos cambiar y dar algún atributo más o cambiar alguna entrada más, ¿ya? ¿Cierto? Cuando uno va complejizando, a veces uno requiere cambiar un poquito la entrada para meterle más datos o van saliendo cosas mejores, o van saliendo otros atributos, ¿ya? Pero esencialmente lo que se hace en los incrementos es que la calidad de la respuesta varía, digo, mejora. Y eso se logra porque en cada incremento voy poniendo primero un árbol de decisión y después le pongo una red recurrente y después le pongo red recurrente más red convolucional con datos históricos, qué sé yo. Y el GPT-3 le pongo después y todo. Y todos son formas distintas de resolver el mismo problema, solo que cada vez lo estoy resolviendo mejor. Espero que vean esa forma que no es lo típico de las aplicaciones incrementales, en el sentido de que no son features nuevos, sino que es la misma, pero mejor. Bien. Y claro, como decíamos, y planificar iteraciones cortas, considerar iteraciones cortas, ¿cierto? Usualmente se hacen los sprints de 2 semanas, pero uno puede, idealmente, si uno va al ideal, uno puede hacerlo más corto, una semana, más corto, cada 2 días, más corto, todos los días, horas. De hecho, uno puede hacerlo más corto aún, varios releases por día. Pero que dice, pero ¿cómo vamos a hacer un release todos los días? Ya, la cosa es que para eso uno requiere procesos automatizados de instalación y de pruebas y de todo. La idea es que uno le agrega un if enter y corre toda la aplicación, todos los tests, todo, y queda un producción activa. Eso digamos, como el nivel ideal. Ya no es que el ideal sean 2 semanas, uno podría ir más allá, pero ya tiene alto costo de infraestructura y de gestión automatizada de todas las componentes. Ya, ojo, cuando uno hace cosas de inteligencia artificial, uno tiene, o sea, todo tiene control de versiones en Git, digamos, pero cuando uno hace Machine Learning, uno tiene que hacer control de versiones de los modelos. ¿Ya? Y eso no es tan obvio. ¿Cómo se hace? Los modelos, porque claro, pongo el modelo en la red entrenada, la guardo y estamos listos. No es tan así, sino que tengo que decir, el programa que generó es la forma de entrenar esto, los hiperparámetros que usé para entrenar esto. Más allá de la red misma, tengo que saber los hiperparámetros que usé para entrenar esto. Y eso tiene que ser parte de la versión. ¿Ya? Y los datos también, los datos que usé para entrenar, para poder replicar. La idea de todo esto es que sea un proceso replicable. ¿Ya? Entonces tengo que tener todos los datos para poder volver a entrenar y obtener lo mismo. ¿Ya? Eso significa que parte del versionamiento entonces son los hiperparámetros, y eso va cambiando el tiempo, porque después cuando lo va deseando nuevas soluciones, va cambiando los hiperparámetros, le pone más, cambia el modelo. Entonces, y después digo, oye, pero hace 2 semanas tenía un clasificador que funcionaba mejor, ¿cómo? Tengo que volver y ver cómo lo entrené. Ya, espero que vean eso, que eso no es tan obvio del desarrollo de aplicaciones web. ¿Bien? ¿Algún comentario? ¿No? Bien. Para terminar, quiero hablar, ¿por qué fallan los proyectos de inteligencia artificial? Claro, causas de fallo típico. Claro, sé que fallan, no, sí fallan. Hay fallos típicos. Me gustaría mostrarlo ahí, que se fueran mostrando de a uno. No sé qué me pasó ahí con esto. Entonces, no tener un problema objetivo definido, típico problema de esto, de por qué fallan los proyectos. Tiene que tener un problema claro, de falta de conocimientos técnicos y experiencia. Eh, claro, esa es la otra forma, en el sentido de que fallan porque me estoy metiendo en un tema que no conozco. O lamentablemente, hay que decirlo, hay harto chanto dando vueltas aquí, que cree que sabe y que la verdad es que sabe puro PowerPoint, y después lo van a hacer y no tienen ni idea. Ya, hay que decirlo. Entonces, claro, falta de conocimientos técnicos porque prometen cosas que no saben que no pueden hacer. Ya, entonces, bueno, es otra falta de por qué falla estos proyectos. Proyecto técnicamente infactible, objetivo muy ambicioso, expectativa muy alta. Y ahí hay que tener ojo con esto. Es una forma de fallar en el sentido de que uno puede lograr un 80% todo orgulloso y después no se lo tiran por la cabeza, que mira, cuántos errores. Uy, si es solo un 20%, no feliz. Y eso es porque uno no manejó bien la expectativa de lo que se podía lograr. ¿Sí?
¿Comentario, pregunta? Problema de apoyo de líderes o stakeholders, problema de comunicación. Esto se refiere a que cuando uno va avanzando, el proyecto se ve como que va detenido porque el modelo como que está funcionando y no va trabajando en hacer mejoras en un porcentaje. Es distinto a cuando uno hace una aplicación web que uno ve que va avanzando porque van apareciendo botones y van apareciendo pantallas. ¿Ya? Se ve que los incrementos de aquí es como lo mismo, pero uno lo va haciendo mejor. Presencialmente el proyecto se ve como detenido. ¿Ya? Y eso hace que uno requiere apoyo de que entiendan de cómo se resuelve esto, y que puede que vaya mal, 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 hasta que uno logra la buena técnica para lograr un buen resultado. ¿Ya? Entonces, por eso esto es lo que dice que esto es un bicho nuevo, no hay un proyecto de desarrollo de software típico. ¿Ya? Desalineación entre equipo técnico y equipo de negocio, esta causa de fallo es súper buena, aquí se ve en esto. Uno le puede decir, oye, tengo un 80% en predicción de algo, y uno, bueno, más que un 80%, uno va como técnico a decirle, tengo un F1 de 0,78, y le dice, oye, estoy mejorando, antes tiene un F1 de 0,4, tengo 0,78, mi próximo release tiene 0,85 del F1, ¿ya? Y después uno va a eso y el gerente le dice, oye, pero las metas están bajando. ¿Ya? Y dice, oye, yo estoy haciendo bien mi pega, tengo y no se queda con el precision, recall, ¿ya? Y ahí hay esta desalineación de lo que, de las métricas estándares versus lo que mide la empresa, el impacto de la empresa. ¿Ya? Ahí hay que tener ojo con eso, en especial uno que es más técnico. Uno está resolviendo un problema que no es técnico, sino que es un problema de negocio. Y uno tiene que poder moverse de estas métricas estándares a métricas más de negocio. Plata ahorrada y clientes rescatados, clientes nuevos, no sé, cosas más de esa métrica. Y uno ver que uno puede cuando va entrenando, uno está entrenando no para maximizar el F1, sino que está entrenando para maximizar el número de clientes nuevos. ¿Sí? Y uno le da lata a eso, que de repente uno mejora el F1 y la verdad es que uno está mejorando en clientes que ya eran, por ejemplo, ¿ya? Que ya no eran, entonces en la práctica no está teniendo impacto. ¿Ya? Ya, entonces, digo que aquí hay un poco de las dos cosas. Es culpa de alguien técnico del negocio que hay que entenderlo y que, al menos el mensaje desde la parte técnica es que hay que movérselas de negocio. Ya, finalmente, eso es lo que justifica el proyecto. ¿Cuánta plata gana o hace ganar el proyecto? Ya. Eh, Falta de colaboración dentro de una organización. Esto está acá porque, en especial, aquí hay que hablar de los stakeholders. ¿Ya? Y a quién impacta el proyecto. Y hay veces en que no son bienvenidos proyectos que automaticen la pega de alguien. En mi opinión, injustificado. Siempre es bueno hacer esto y que las personas somos posibles de cambiar y hacer más cosas. Hay que ir cambiando. Y si uno puede automatizar una pega, genial. Genial, y los seres humanos estamos para hacer cosas que no son automatizables. Somos seres humanos inteligentes. Pero no todos lo piensan así y hay personas que tratan de que les vaya, de que no les gusta este tipo de proyectos. Bueno. Y ahí también, y otra cosa tiene que ver con esto de a quién impacta, hay que manejar bien por eso es que les pido pedir hablar de los stakeholders, porque ellos son a quién le interesa el proyecto y a quién hay que mantener informado y que participe y que defiendan al proyecto dentro de la empresa, digamos, que se desarrolle. Falta de infraestructura de datos, sí, es una forma de fallar, de que uno tiene que tener infraestructura de datos. Está bien, lo puse bien al final, porque ojo que cuando viene IBM, los vendedores IBM dicen esto es muy importante, porque esto, claro, esto es plata, inversión en infraestructura. Entonces, claro, de repente se le pone demasiado color a esto. ¿Ya? Y creen que si es que compran super infraestructura, estamos listos. Claro, suelto los millones de dólares a IBM y estoy listo con mi proyecto. Pucha, en realidad, la verdad es que sí, es necesario, pero no, en orden de prioridad no es tan necesario. O sea, no, sí, es necesario, pero hay otras cosas más importantes que lo que ve. Y por último, el etiquetado de datos, que eso tiene que ver más con el problema de que la ambigüedad del problema. De ese manifestar. ¿Algún comentario o pregunta? Sí, Marcelo. Sí, profe. Usted mencionó en unos slides anteriores el uso de una aplicación para etiquetar. Sí. ¿Se refería a etiquetar el dataset de entrenamiento?
Claro, claro, Ok, claro. entonces, si yo tengo una aplicación que me va a ayudar a determinar la etiqueta de una tasa de entrenamiento y me va a devolver la etiqueta, ¿cuál sería el motivo de pasarlo por otro modelo que me va a predecir la etiqueta? No me refería a un etiquetado automático. Eh, eh, bueno, esa es la slide que me salté. Dice, cuando uno va a etiquetar datos, hay, digamos, tres tipos de etiquetados. El etiquetado manual, que es el que las personas le van etiquetando. Etiquetado implícito, que sucede cuando ocurren eventos dentro de la base de datos y tenemos eventos como alguien compró, alguien cliqueó en algo. Entonces son eventos que van sucediendo, el etiquetado ya está. Son los eventos que van ocurriendo. ¿Ya? Y el etiquetado manual es el que uno tiene que decir, estos correos son correos que me interesan, correos de gente enojada. Entonces tengo que etiquetar para detectar más correos. ¿Ya? Y me refiero a ese etiquetado automático. O sea, ese etiquetado es el que hay que hacer manualmente. Porque lo que tú te dices, un etiquetado automático, por ejemplo, etiquetar por medio de un programa o de machine learning. Usualmente no es posible hacer eso. Usualmente es raro tener un programa que etiquete automático, porque eso, si tengo un programa que etiqueta automático para después hacer un programa que descubra la regla de etiquetado, estoy pisándome la cola. No hay sentido ahí. En general no pasa. Ahora, así que si es que existe un software para generar etiquetas, entonces es el software que hay que usar. Ahora, no, hay que decir que hay veces donde efectivamente sí hay software, se puede hacer eso. Ahora son casos más bien especiales donde sí es posible, y se llama estos un caso especial de transfer learning. ¿Ya? Por ejemplo, un caso donde se usa, o se ha usado, es cuando el reconocimiento de imágenes está súper avanzado. ¿Ya? El reconocimiento de audio no tan avanzado como el de imágenes, ¿ya? O al menos hace algún año atrás. Entonces uno tenía unos detectores súper buenos de pájaros, por ejemplo, pero uno quería saber un detector de identificador de pájaros por su sonido. Está sonando, lo que suena es un zorzal, lo que suena es no sé, un grillo. No sé. Entonces, entonces, la única forma de etiquetar por sonido es ponerme a etiquetar todos los sonidos, pero no hay de etiquetar de sonido etiquetados. Pero sí tengo muchos videos y tengo imágenes. Entonces, lo que hacían aquí era que yo podría generar la etiqueta del sonido usando un video y etiqueto, según lo que me dice el etiquetado de la imagen, tomo el sonido y el etiquetado de la imagen es el etiquetado del sonido. Asumiendo que en estos videos cuando canta un zorzal, estoy mostrando un zorzal en el video. En el video aparece un zorzal cuando suena un zorzal. En el video aparece un chincol cuando canta un chincol. Entonces ahí puedo como propagar etiquetas y generar un dataset de audios etiquetados. ¿Ya? Y eso es una forma que podría ser de etiquetado automático. ¿Ya? Y eso se refiere con transfer learning. El conocimiento de un área la puedo usar para generar etiquetas de otra área. ¿Ya? No es tan común, pero es posible. ¿Ya? En general no es el caso y en general lo que se hace es que el etiquetador tiene que hacerlo etiquetado a manito. ¿Ya? Y hay que etiquetar con criterio, casos de borde, hay que manejarlo, y uno tiene que tener un pool de varias personas etiquetando, y para hacer eso uno tiene que desarrollar un software. ¿Ya? No, uno puede hacerlo sin software y manejarlo solamente con puros blocs de notas y Excel, pero eso no. Y aquí el último comentario con respecto a esto, ya que me preguntaron, es, idealmente los que etiqueta. Idealmente, a uno le gustaría que el que etiquete sea no sé, pues la secretaria o alguien que tenga tiempo libre. ¿Ya? Pero no, va a etiquetar mal, va a etiquetar pésimo. Si alguien le dice, oye, etiquétame estos datos, y un trabajo súper fome, lo hacen horrible. ¿Ya? Usualmente tiene que ser un stakeholder, alguien que quiere que el etiquetado salga bien, una persona involucrada en el proyecto. Y esas personas van a etiquetar bien. ¿Por qué? Porque saben que si etiquetan bien el proyecto le va a ir bien. Y yo quiero que el proyecto me vaya bien. Si el proyecto me da lo mismo, etiqueto rápido. Y la cosa queda pura basura. ¿Cuánto? Haciendo esto le llegan etiquetados mal, hay que borrar todo y uno lo tiene que hacer a mano. Nos pasó en un banco una vez. No, si les damos los datos etiquetados y mandaron ahí a los ejecutivos, cada una pega horrible. Tienen que etiquetar como 5.000 correos y horrible, le hicieron, después moviendo pura basura.
Entonces, claro, porque le dan una pega horrible y que lo tienen que hacer rápido y lo hacen rápido y etiquetan súper mal. ¿Y qué hubo que hacer? Ok, gracias, borrar y empezamos a etiquetar nosotros. Eso. Uno puede contratar etiquetas externas, software de etiquetado. He visto emprendimientos que hacen eso. No lo he usado. Quizás funcione, quizás no, no sé. O crowdsourcing, esto es el Amazon Mechanical Turk. Uno puede contratar un servicio de etiquetado automático y todo. No. Bueno, si le interesa saber si con respecto a etiquetado, en la academia, en la universidad, es muy, mecánica, ¿cómo se escribe con K? Mecánica, creo. Para etiquetar datos automáticos. Es interesante, es como un software, pero en realidad no son puras personas, cientos de miles de personas que uno le pasa datos y están etiquetando. Le pasan cosas y etiquetan. Interesante. Ya, perdón, ya, gracias por la pregunta, me extendí. Eso, ¿alguna pregunta? ¿Alguien más?